primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México dio por concluidas sus actividades este martes, luego de 6 meses de trabajo sobre las áreas de oportunidad para mejorar la legislación en materia de protección de los derechos de las mujeres. Las parlamentarias pidieron a la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Paula Soto, que las propuestas alcanzadas en estos meses sean tomadas en serio por los legisladores. Aquí estoy en esta tribuna levantando mi voz para solicitarle que todas las iniciativas emanadas de este Parlamento no se queden en el escritorio, que las impulse y que con el Congreso tenga la voluntad política y se comprometan a revisar cada una de ellas. El trabajo de las 66 mujeres convocadas para este Parlamento también logró resultados inmediatos con respecto a los derechos de las víctimas. Se logró crear un acuerdo con el Comisionado de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, donde él se comprometió a resguardar la asesoría para la víctima desde el inicio de su averiguación hasta la conclusión de la misma, para así proteger los derechos de cada una de nosotras las mujeres. Las propuestas presentadas por las parlamentarias incluyeron la exigencia por calles seguras, transporte público confiable y sin violencia, espacios públicos para pasear con libertad de día y de noche, medios de expresión eficaces, detener la insensibilidad de las autoridades encargadas de impartir justicia y garantizar su protección. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.